Bienvenidos a un nuevo video de Terraria. Sí, otra vez con Terraria. En este caso vamos a ver de qué se trata el modo Journey, el modo nuevo que tiene, bueno, la versión 1.4 en este caso, la 1.4.1.2, ya bastante avanzado. Básicamente, al crear un personaje tenemos varios núcleos. El modo viaje, que es el modo Journey, clásico, núcleo medio y extremo. En este caso vamos a elegir un personaje en modo viaje y vamos a ponerle un nombre al azar. Vamos a ponerle viaje. Los personajes de viaje empiezan con equipo adicional. Solo se puede usar en los mundos de viaje. Esto quiere decir que un personaje en modo viaje no puede ingresar a un mundo que no sea del modo viaje. Y así viceversa, un personaje normal no puede ingresar a un mundo que sea viaje. O sea, el clásico, el núcleo medio y el extremo no pueden entrar a un mundo en modo viaje. Vamos a crearlo completamente al azar. Crear. Ahora nos toca crear el mundo que va a ser también en modo viaje. Nombre vamos a dejarle cualquiera, este que puso ahora. La semilla también, no me interesa en este momento. Y le voy a poner pequeño porque quiero que se cree rápido. Y modo viaje. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dar rienda suelta a tu creatividad. ¿Por qué? Porque es como un modo creativo. Más que creativo es un modo interactivo. Así que vamos a entrar primero a crear un mundo en modo viaje y después a entrar. Acá lo estamos creando y ahora cuando lo creemos vamos a entrar a ver de qué se trata este modo Journey o este modo viaje. Acá estamos en el modo viaje, tenemos el personaje con el modo viaje y estamos en el mundo en modo viaje. Como pueden ver nos dan alas, o sea, literal tenemos unas alas de polluelo. Después tenemos varias cosas más que están buenas, qué sé yo, o sea, son útiles. Espada de corta de hierro, pico de hierro, hacha de hierro, martillo de hierro, bastón de Finch, que es básicamente esta invocación que está acá, antorchas, cuerdas, el espejo mágico y el gancho de escalada. Hasta ahora todo bastante normal, pero tenemos esto, abrir menú de potencia. Esto que van a ver acá nos despliegan estas opciones. Vamos a ir viendo una por una de estas opciones para ver qué es lo que hace. La primera, tenemos abrir el menú de duplicación. Al abrirlo, se nos despliega todo esto, que en este caso está todo vacío. Y ahora vamos a explicar por qué está vacío, pero para eso vamos al ítem número 2. Abrir menú de investigación. Al abrir el menú de investigación, tenemos esto y un botón que nos dice investigar. Los objetos investigados completamente podrán ser creados libremente. ¿De qué se trata esto? Básicamente miren, tengo una espada corta de hierro. La pongo acá y me dice 0 de 1, o sea, investigué 0 de una que tengo que investigar. Voy a poner investigar. Como pueden ver, la espada desapareció, yo no la tengo y acá tampoco está. Pero si vamos al menú de duplicación, vamos a ver que tenemos una espada corta de hierro y la podemos sacar cuantas veces querramos. De eso se trata básicamente la duplicación. Pero ahora, vamos a ver una cosita más. Si yo vuelvo a abrir el menú de investigación y pongo por ejemplo antorchas, una antorcha, me va a decir 0 de 100. Esta es una. Si la investigo, me va a decir 1 de 100. O sea, no todos los objetos tenemos que poner solamente uno para poder duplicarlo. En algunos casos, como las antorchas, tenemos que poner 100. Si la investigo, ahora sí, vamos a poder sacar antorchas. Vamos a ver dónde están. Vamos a poder sacar antorchas sin problema. Como pueden ver, acá tengo varias. Ahora, más o menos se entendió de lo que se trata el menú de duplicación. Yo voy a duplicar todo esto que está acá. Una vez que yo terminé de duplicar todo esto que tenía, básicamente pueden ver que ahora tengo varias cosas. O sea, acá tengo las alas, me las voy a volver a equipar. Y tengo varias cosas más. Hasta ahora, en modo viaje, aprendimos que se pueden duplicar cosas
Y para duplicarlas necesitamos investigarlas. Ahora, vamos a abrir el menú del tiempo. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente, fíjense en las nubes. Si aprieto tiempo descongelado, ahí me dice tiempo congelado. Se congela. Automáticamente el tiempo queda congelado completamente. Si lo vuelvo a cliquear, me va a decir tiempo descongelado y va a empezar a girar otra vez las nubes. Ahora, podemos hacer lo mismo con cambiar la hora al amanecer. Podemos cambiarla al mediodía. Podemos cambiarla al atardecer. Podemos cambiarla a la medianoche. O podemos, vamos a poner esto así. O podemos abrir la barra de velocidad del tiempo. Que esto nos permite hacer que el tiempo pase mucho más rápido. Como pueden ver, ahí el tiempo está pasando a una velocidad gigante. Vamos a disminuirlo a 1 otra vez. Y vamos a ponerlo al amanecer. Mejor al mediodía. Hasta ahora vimos 3 ítems de los 7 que tienen total. Así que vamos a empezar a ver el resto. Abrir menú de clima. Acá vamos a tener abrir barra de control de viento. Cambio de viento activado. Abrir barra de control de la lluvia. Y cambio de lluvia activado. Abrir barra de control del viento. O este. Fíjense cómo cambia. O sin viento. Tenemos para que cambie los lugares. Cambio de viento activado. O cambio de viento desactivado. Si no mal entendí la wiki, lo único que hace esto es que se pueda cambiar el tiempo. O sea, que cambie de lugar. O sea, esto va por un lado y con esto puede cambiar. Eso es lo que entendí de la wiki. Y lo mismo, vamos a poner sin viento. Lo mismo pasa con la lluvia. Tenemos llovizna o tenemos esto que ya es como mucha lluvia. Mucha. Así que bueno, vamos a dejar todo, despejar. Y lo mismo pasa con cambio de lluvia activado o cambio de lluvia desactivado. Es exactamente lo mismo que esto. Poderes personales. Modo Dios. El modo Dios activado básicamente hace que nada nos haga daño. Como pueden ver, con el modo Dios activado no nos hacen daño. Y nosotros les podemos hacer todo el daño que queramos. Eso es básicamente el modo Dios activado. Volvamos a hacer de día para poder seguir explicando las demás cosas. Área de colocación normal, aumentada o normal. Básicamente esto, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que podemos colocar bloques a una mayor distancia de lo que podríamos si no tenemos activada esta opción. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a tener el área de colocación normal y como pueden ver, yo voy a poder colocar bloques a esta distancia. Fíjense que más de eso no puedo pasar. Ahora, vamos a activar esto. Y como pueden ver, tengo mucha más distancia para colocar bloques. Hasta acá. Eso básicamente es lo que hace. Ahora tenemos la tasa de regeneración del enemigo. Por 10 o 0. Básicamente esto es lo que hace que se generen más enemigos o menos enemigos. Por ejemplo, vamos a poner en 0 y vamos a cambiarlo a la noche. Vamos a venirnos a un lugar donde haya luz para que se vea el video básicamente. Fíjense que aparecen muchísimos más enemigos si yo tengo esa barra llena, pero muchos. Así que vamos a desactivarlo. Ahí está. Tuc, lo bajo a 0 o lo dejo por ejemplo en 1. Ahí se generan menos y me lo van a matar al guía porque puse muchos. Como estoy en modo Dios, a mí no me hacen absolutamente nada, así que los puedo matar a todos. Vamos a ayudar al guía. Tan, 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 tan. Listo. Ahora sí, sigamos con lo que prosigue. Lo que sigue es la difusión de la infección activada. Si desactivamos esto, básicamente no se expanden los biomas corruptos. Algo muy bueno que se podría utilizar cuando estás jugando ya, pasaste al hard mode, que como que se empieza a expandir mucho más rápido. Y el resto es barra de dificultad de los enemigos. Modo viaje, clásico, experto y maestro. El modo viaje es un 0,5 más fácil que el modo normal. Como pueden ver, 0,5. El modo normal es un 1. Después tenemos un 2. Por ahí, más o menos. Un poquito menos que un 2.
Y después tenemos, bueno, el 3 que es el Master Mod o el maestro. Así que en este caso vamos a dejarlo en modo viaje porque esto es básicamente el mapa. Y bueno, esto es todo lo que tenga que ver con modo viaje, o sea, no tiene más. Como yo decía, esto es como un modo interactivo porque si bien es un creativo, vos para conseguir tener todos los ítems necesitas justamente primero encontrarlos. Entonces, no perdés de jugar Terraria porque no lo perdés, pero por ejemplo tenés la ventaja de que sacás uno de cobre o uno de oro o uno de lo que sea y ya tenés infinito de ese material. A ver, recomiendo jugarlo cuando ya te pasaste Terraria en modo normal porque si no como que le sacas un poco de diversión. Pero para mí la verdad está muy bueno. No sé, es opinión de cada uno, capaz que a uno le parece que no, a otro le parece que sí, pero es interesante saber que existe esta opción en Terraria como para poder ampliar la forma de jugar básicamente. Y bueno, no tengo mucho más que decir, esto es todo, espero que les haya gustado mucho el video y pronto nos vamos a ver con muchos más videitos de Terraria porque estoy preparando un par de cosas. Así que nos vemos cuando nos veamos y como siempre, ¡hasta luego!